empezamos tan tarde. Eh, bueno, gracias a los pocos participantes que están acá. Sin embargo, vamos a dar una pequeña charlita. Supongo que las demás personas invitadas o participantes de otros diplomados ya están en, en modo Navidad, por eso no han ingresado a la sala. Perfecto, ahora vamos a compartir. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Perfecto. Ok, muy buenas noches a todos los participantes. Vamos a hacer esta clase súper tranquila, rápida y, como se dice vulgarmente, directo a la yugular, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación para poder dar esta masterclass. Sin embargo, quisiera que por favor en un futuro ajustemos tiempos. La clase era 20:30, no 20:50, ni 20:45, ni 20:52. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy, sí, súper rápido y preciso, es la dirección y gestión del servicio de emergencias. Mi persona es el doctor Juan Pablo Escalera Antesana, soy médico de profesión, cirujano de emergencias de especialidad, que prácticamente me he dedicado a la parte administrativa y gestión de salud desde que he vuelto de la residencia médica, el 2016, ya son 8 años que me dedico a esto. Sí, yo participé del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud del municipio de Cochabamba en los últimos 3 años y medio. Entonces, la dirección y gestión del servicio de emergencias, bueno, yo le dije un tema porque evidentemente es algo que va de la mano de mi especialidad, ¿no? Sí. Entonces, introducción a la gestión de emergencias. Nos definimos la gestión de emergencias como que algo que va a implicar planes, arreglos institucionales o interinstitucionales inclusive, que nos van a involucrar, nos van a guiar a que todos nuestros esfuerzos, ¿sí? Tanto gubernamentales, no gubernamentales, voluntarios, privados, etcétera, trabajemos de una manera coordinada para poder solventar las emergencias y o desastres que se presenten en la región, ¿sí? Con una manera coordinada, integral, con el fin de responder a todo el espectro de necesidades de emergencia. Esto ustedes creo que ya somos partícipes constantemente de esta gestión de emergencias porque lo vivimos, especialmente en las épocas de sequía con los incendios, ¿no? Y algunas otras emergencias que hemos tenido recientemente, los conflictos sociales también que nos están, bueno, que están prácticamente a flor de piel cada día o cada cierto tiempo en la región. Entonces, nosotros como personal de salud vamos a responder a una entidad, ¿no? En este caso, nuestro hospital. Sí, pero este tiene que tener la gestión pertinente para poder reaccionar, adecuar e implementar y solventar lo que conlleva hacer o recibir emergencias y o desastres de cualquier índole, ¿no? Entonces, como dice el concepto, la definición, que implica planes, guías, que no solamente van a ser propias de la institución, sino también eh, fundamentadas o apoyadas por los organismos que se dedican completamente a este tema desde un punto de vista externo a nuestra institución de salud, ¿sí? Como los voluntarios, ¿no? SAR Bolivia, SAR-FAB, GEOS y demás grupos que están constantemente apoyando este tipo de situaciones, y también poder tener una guía, un plan, una organización con las demás
¿cómo se dice? Empresas de ambulancias privadas, justamente para poder solventar el caso de que sea una emergencia de víctimas en masa, ¿no? No sé quién me puede decir qué es lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, en Alemania. No sé si han leído las noticias. Sí. Si bien somos poquitos, pero creo que tal vez espero que puedan participar. ¿No han leído? ¿No saben lo que ha pasado? Justamente el día de hoy, en Alemania, en prácticamente todas las provincias de Alemania y todos los estados de Alemania, siempre hay los mercados navideños, ¿no? Y son mercados navideños exquisitos, muy decorativos y demás. Entonces, el día de hoy, un auto ha embestido como a no sé cuántas personas, ha matado a dos y ha dejado lesionadas de gravedad alta, media, más o menos 68. O sea, estamos hablando de 70 personas inmiscuidas, ¿no? Entonces, el plan ahí es saber que tienes que poder contar con las unidades propias, pero también con las unidades externas que puedas tener. Nosotros acá, sí, en el municipio, en Cercado, tenemos 33 establecimientos de salud, 3 hospitales de segundo nivel, 8 centros integrales y 22 centros de primer nivel. Pero de esos 33 centros se cuenta con 16 unidades móviles, vale decir 16 ambulancias, ¿sí? Solo de la parte perteneciente al municipio de Cercado. Hay otras, tal vez unas 8 o menos ambulancias del Estado que cubren el eje metropolitano, pero con la ayuda de la Cruz Roja, SAR y demás, se llegan a otras 16 ambulancias. Entonces estamos contando a nivel departamental, más allá del eje metropolitano, estamos contando con alrededor de 32 ambulancias para más o menos cuánto nos ha dado el censo, creo que es casi 2 millones de personas que vivimos en Cochabamba. Pues es una burla, ¿no? No vamos a poder abastecer, ¿sí? Ni siquiera ida y vuelta. En este caso, por ejemplo, del mercado de Alemania, no vamos a poder solventar un incidente de víctimas en masa, pero evidentemente vamos a poder coadyuvar y poder atender en la medida de las posibilidades a la mayoría de la gente. Entonces, eso hay que hacerlo de manera como una gestión. ¿Cuál es la importancia de esta gestión? Sí, dice, el objetivo de la gestión es mantener a la gente a salvo y minimizar los daños causados por las emergencias. Eso incluye coordinación, esfuerzos de rescate, prestación de servicios, hasta garantizar la protección de las infraestructuras críticas. Hablamos no solamente de la parte de los elementos propios de lo que es un servicio de emergencia. No estamos hablando la ambulancia como un servicio prehospitalario, ¿sí? La sala propia de emergencia, el personal, el recurso humano. Estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando tenemos que velar por más situaciones y deberíamos estar constantemente evaluando a nuestros establecimientos de salud en ese sentido. La OMS hace años sacó un índice de seguridad hospitalaria. El proyecto no duró más de un año, año y medio, y no se cerró, sino se quedó ahí guardado, resguardado y ya no progresó. Pero a partir, perdón, de la pandemia, sí, que ha sido un punto crítico y de conocimiento público de todo lo que ha pasado, de todo lo que tenemos y de todo lo que podíamos hacer y no en nuestros establecimientos de salud, este índice ha vuelto a retomar importancia, ha vuelto a estar sobre la mesa, a estar nuevamente
exponiéndose para que nosotros podamos saber cómo nuestras infraestructuras, ¿sí? Como tal, nuestras edificaciones, nuestros edificios, nuestros servicios, nuestras unidades, podemos o no podemos encarar o como dice el índice de seguridad, estamos seguros de poder solventar cualquier emergencia y o desastre. Sí, sabemos que hay diferentes, la pandemia ha sido un desastre para todos porque ni siquiera países de primer mundo realmente han visto la oportunidad, perdón, no la oportunidad, sino se han visto reflejados que estaban bien estructurados. Realmente no. No tenemos nada que envidiar, no tenemos nada que protestar, somos un país en vías de desarrollo según la nueva categoría. Ya no somos un país en desarrollo, bueno, la otra categoría que ahorita no se me dio la palabra. Eh, Aún no teniendo recursos, hemos hecho lo que debíamos hacer, evidentemente siguiendo líneas establecidas por el ente rector mundial de salud, que es la OMS, y le hemos podido encarar. Claro que me dirán, pero doctor, está hablando tonteras, o sea, se nos han muerto varias miles de personas, completamente de acuerdo, pero pero hemos podido, en nuestra escasez, en nuestra pobreza como país, económicamente hablando, hemos podido solventar la mayor cantidad de esta crisis. A comparación de otros países de primer mundo, súper económicamente estables, que también han padecido, inclusive tal vez más que nosotros, ¿no? Eh, Justamente yo les digo y les hablo por experiencia, tal vez aquí hay gente que también ha trabajado en el ministerio en esa época. Hemos seguido unas líneas de trabajo establecidas, lo cual nos ha llevado a tener buena contingencia y no esperar el hecho de esparcirse mucho más y con mayor letalidad al COVID-19, ¿no? Entonces, tal cual acá dice, salvar a la gente y minimizar los daños causados. Entonces, hemos tratado, se ha hecho la minimización de todas estas situaciones a través de estas estrategias, de un plan, de una gestión, de una organización del servicio, especialmente los servicios de emergencia, pero en ese entonces era servicio prehospitalario y servicio de rastrillaje y el servicio de emergencias propiamente. Entonces, esa es la importancia y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Definición de emergencia. Dice, la emergencia según la OMS es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos y en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de vital importancia. Especialmente hay que hacer mucho énfasis en esta última línea. ¿Por qué? Porque muchos de los cursos de soporte básico, o sea, valga la redundancia, tanto básicos como avanzados, antes eran de dedicación o de impartición exclusiva a personal de salud. Vale decir, por ejemplo, el soporte básico de vida, el BLS. Sí, la mayoría son médicos que están acá o hay de otras profesiones. No sé si me pueden corroborar eso para hacer una pequeña pausa. Víctor, Carlos, Pamela, Lorena, Walter, Edson. Nadie contesta, nadie está en clase. Bueno, como seguimos hablando al aire, seguimos nomás. Protocolo de adecuación de emergencias y urgencias hospitalarias, ¿no? Es
protocolo que tiene 5 partes constituidas a través de criterios de gravedad, tratamiento, pruebas diagnósticas, resultados y uno en el que son pacientes que ingresan de manera propia, a pie, sin tener una hoja de referencia. Este protocolo está justamente establecido en la norma de caracterización de hospitales de segundo nivel, el capítulo 12, donde es el servicio de emergencias. Esta norma está vigente actualmente, es una norma bastante antigua, creo que ya más de 10 o 15 años, pero es la que tenemos actualmente y es la que hay que regirnos, ¿no? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades en la gestión de emergencia? Si bien tenemos el director del centro hospitalario, del hospital, del establecimiento de salud, de la clínica privada, del policonsultorio, de la posta, como quieran llamarlo, tiene que haber alguien totalmente diferente que esté designado como un director propiamente, ¿no? De emergencias. Ese es el que va a supervisar y coordinar las operaciones de respuesta, tanto interna como externamente. Es decir, con las otras unidades de apoyo externo y tanto nacionales como internacionales, sí, gubernamentales o no gubernamentales, para poder solventar la emergencia que está pasando en la región. Personal de primera respuesta, ¿no? Responde a la emergencia de manera rápida y eficaz. Son los paramédicos. Bueno, aquí no existe todavía la figura totalmente legal de la paramedicina, pero son personales que salen al rescate, salen a recoger, salen a traer pacientes en la ambulancia y que estos tienen que estar completamente preparados y equipados para poder maniobrar y manipular al paciente de una manera correcta sin producirle mucho más daño. El servicio médico propiamente establecido en nuestro establecimiento de salud y las comunicaciones con las demás entidades sanitarias o autoridades sanitarias y establecimientos para poder coordinar una referencia o contrarreferencia, que también tenemos una norma nacional. ¿Sí? Planificación y preparación ante desastres, ¿no? Hay que analizar los riesgos, planificación de emergencia, capacitación y entrenamiento, ejercicio, evaluación, recursos y materiales. Estos 5 pasos genéricos nos dan un gran pantallazo, especialmente el 1, el 3, ¿sí? Y el 4, porque así vamos a saber si estamos o no realmente con todo previsto para poder actuar, ¿no? El análisis de riesgo, o sea, realmente hay que saber por dónde estás, qué zona, cómo está Hay que saber muchos factores, inclusive hasta geológicos, demográficos, económicos, ¿sí? Políticos, en nuestro caso, en nuestro país, que todo se maneja de manera política. Eh, Inclusive la salud está tan politizada por los sindicatos, las OTBs, por los controles sociales y demás, que hay que saber a detalle cuál es la idiosincrasia de dónde estamos, con quién trabajamos y para quién servimos. Sí, especialmente si somos del servicio público, o sea, si somos públicos, al ser un servidor público, tienes que conocer mucho más la idiosincrasia de esta gente que te rodea, que está cerca de tu establecimiento de salud, ¿no? Es identificar también las amenazas, vulnerabilidades, tanto geológicas, geográficas, como quieran llamarlo, pero también les digo, y de experiencia propia, todos los otros factores que he mencionado. La planificación de emergencia, tal cual hemos dicho que en la gestión de emergencia es el desarrollar planes, guías, protocolos, etcétera, para acciones específicas que las cuales nos van a dar líneas, tareas de una manera distribuida equitativamente con el personal que tienes a cargo o que vive contigo en tu centro de salud para poder solventar
la amenaza que se viene. La capacitación y entrenamiento, preparar al personal y la comunidad. Esto es sustancial, ¿no? Mucha gente se ha dejado, a pesar de que hay cursos baratos, pero la gente no invierte, ¿no? No invierte, especialmente los colegas en salud, no invierten porque no hay una remuneración, una mejor remuneración por el baremo que te puede dar el curso que estás haciendo, ¿no? Eh, Hacen maestría solamente por el título, lo mismo pasa por los diplomados. Creo que el único punto estratégico para que realmente te cambie la vida, profesionalmente hablando, es hacer la especialidad, ¿no? Diplomados, maestrías, doctorados, aparte de que son largos, evidentemente, no solamente acá, pero son caros o relativamente costosos, que alguien tal vez no se lo puede costear, mm, lo hacen por hacer, y eso no está bien, ¿no? Los cursos y temas de medicina prehospitalaria, de medicina intrahospitalaria, son elevados porque lastimosamente no hay la franquicia en el país y el expedirse, o sea, el lograr que te expidan tu credencial válida por 5 años, etcétera, etcétera, eso se paga un costo, ¿no? Y no es nada sencillo. Yo soy instructor de varios cursos internacionales y evidentemente la plataforma, o sea, llenar, emitir, configurar, etcétera, la lista de participantes, notas y todo lo que se ha hecho en los cursos es tedioso y a veces hasta se demora bastante tiempo, ¿no? Y no es porque nosotros no querramos, sino es porque esa información tiene que ser evaluada con otros factores en las centrales y habitualmente están en los países del norte o en Europa, ¿no? El ejercicio y evaluación. Hay que probar y mejorar los planes y protocolos. Se tiene establecido de que por lo menos tiene que haber un simulacro o dos al año, eh, bien estructurado. Inclusive el simulacro tiene que estar bien estructurado para identificar tus fallas, identificar todos tus puntos débiles en los cuales tal vez en la vida real los puedas subsanar, ¿no? Y la evaluación de siempre te va a dar todas esas luces para saber qué es lo que está fallando ya de los 3 puntos anteriores, pero también en la manera de ejecutar tu plan o tu guía o tu protocolo. Los recursos y materiales, asegura la disponibilidad de recursos críticos. Sí, sabemos que vivimos en un país donde no podemos darnos el gusto o el lujo de estar comprando cosas desechables como en otros países. Si compramos desechables, a veces creo que lo usamos hasta 5 veces, ¿no? Para poder alargar la vida del insumo. Y eso está mal, ¿no? Obviamente está muy mal, pero la economía del país no nos da, la economía de la región peor. Entonces hay que ver las maneras de subsistir con ello, ¿no? Coordinación y comunicación en servicios de situaciones de emergencia. La comunicación interna, información y coordinación entre los equipos de respuesta. Esto es crucial. Bueno, en realidad todo es crucial, pero tiene que ejecutarse de una manera ordenada y hasta inclusive jerárquica, porque si hay un director de orquesta, al director hay que darle la réplica de todo. Ese director tendrá sus subjefes y ellos tienen sus subalternos. Entonces esto, si son, como les decía, y como nadie responde, asumo que son médicos, eh, cuando uno atiende un paciente en prehospitalario especialmente, eh, tiene que dar la instrucción y tiene que recibir la réplica del colega. Entonces, esa comunicación favorece a que no estemos repitiendo constantemente algo que ya está hecho o que falta por hacer, pero que nunca tuvimos la réplica del compañero para poder minimizar el daño en el paciente,
¿no? Entonces, comunicación es importante. La comunicación externa hacia la comunidad y a las autoridades es también importante, ya que tenemos que reflejar tú como director de emergencias del establecimiento que ha sido afectado o que al cual te están llegando los pacientes de un incidente de víctimas en masa, tienes que darle la pauta, tienes que tomarte el tiempo para poder tener la información y dar la comunicación necesaria, como dice ahí, a la comunidad, ¿no? De que quiénes son, cómo son, qué ha pasado, etcétera, estructurar tu hoja, tu memoria sobre el incidente, cantidad de heridos, cantidad de fallecidos, extraviados, qué tipo de lesiones, cómo se han procedido con los más críticos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar eh, detallado para la comunidad y para las autoridades, y especialmente si se aparecen los familiares, ¿no? Que en su momento de estrés, en su momento de pena y demás, tal vez al enterarse que su familiar ha fallecido, bueno, tienes que saber cómo darle la información. Los sistemas de información, las plataformas para el intercambio de datos críticos, esto es netamente entre tal vez la unidad de gestión de riesgos, la unidad de desastres y emergencias, el centro coordinador de emergencias, tanto departamental como municipal. Esa información tienes que saber cuál es la que vas a compartir y cuál es la que vas a solicitar para poder hacer tu cruce de información y poder también tener mayor visión de la emergencia y o desastre que está pasando. El control de la información, gestión de la información para evitar la desinformación. ¿Sí? Tienes que saber qué información vas a dar a cualquiera. Evidentemente hay información muy detallada que le vas a dar al director de emergencias o a la autoridad pertinente de la región, pero hay otra que sí le puedes dar a los medios de comunicación que no es la misma, que no debería ser la misma. Por ende, hay que cuidar esos detalles. Los procedimientos y protocolos, ¿no? De actuación, protocolos de respuesta, procedimientos operativos, el control de calidad, actualizaciones y revisiones, prácticamente en base a toda esa pirámide que hemos visto. Lo mismo, ¿no? Hay que saber quiénes van a salir, cómo van a salir, cuándo van a entrar, cómo actuar, etcétera. Y eso es a través de las capacitaciones también y las réplicas simulacros que tienen que realizar cada uno de nosotros para saber, estás designado de esto, entonces eres designado hasta como decíamos en la primera, hasta que la muerte te sorprenda. Entonces, tienes que tener conocimiento de lo que estás haciendo constantemente dentro del protocolo, inclusive tal vez hasta con nombre y apellido, ¿no? Los procedimientos operativos, que dices para la respuesta en el campo, lo propio, no especialmente ya en el campo, difiere mucho de la situación que pasa en una sala de emergencias. Control de calidad, la evaluación continua de la eficacia de los protocolos, totalmente. Hay que saber que si de 10 personas que han empezado a actuar, actúan recibiendo pacientes y demás, cómo los reciben, qué les hacen, consiguen los protocolos, siguen las normas, etcétera, etcétera. Entonces, ese control de calidad hay que hacerlo constantemente y para eso están ellos, ¿no? La actualización y revisión, la adaptación de los protocolos a las nuevas realidades. Esto es algo que no pasa en nuestro país. No pasa y demuestra un botón, ¿no? Como les decía, la norma de caracterización de segundo nivel, primer nivel y algunas otras normas son del 2000, qué sé yo, del 2007, del 2012, etcétera. Entonces estamos hablando de documentos que 20 años atrás, 15 años atrás, o sea, ya no tiene una actualización y o sea, necesita una actualización más que todo. La atención y manejo de víctimas en situaciones de crisis, una evaluación inicial, la atención médica inmediata, ¿sí? El transporte de las víctimas y la atención psicológica, ¿no? Entonces, estos puntos hay que saber cuándo, cómo y quién va a entrar. No es que ya tengo mi equipo y entramos. No es así. Por eso vuelvo a ser insistente
una gestión de emergencias, la capacitación, la simulación, la evaluación de todo tu equipo que va a intervenir en una situación de emergencias y o desastres, tiene que estar plasmada y tiene que ser prácticamente mecánica. No puede ser porque, ya, es que yo soy el capo de la película y voy a entrar el rato que a mí me dé la gana. No es así, ¿no? Hay situaciones, hay que cuidarse, hay que saber cómo entrar, hay que saber cómo salir. Sí, a veces la adrenalina nos hace ser los héroes de la película, pero estamos cometiendo un terrible error al querer ser Supermanes y pensar que una bala, un cuchillo o algo no nos va a afectar. La mejora continua y de acciones aprendidas, ¿no? Recopilación de datos y documentación de acciones y resultados, los análisis de los eventos, adaptación de protocolos y la capacitación y entrenamiento. Como ven, este punto es repetitivo. Bueno, de mi parte es esta situación. Espero que, sé que es una pequeña partecita de lo que podríamos ver en el diplomado propuesto hacia sus personas o en otros diplomados que tal vez estén cursando. O sea, hay que ahondar mucho más. Esto es un tema, esto estamos hablando solo de la parte de emergencias, o sea, hay que hablar muchas otras cosas, hay que hablar otro tipo de servicios, la parte de quirófano, internación, consulta, estructura completa propiamente del establecimiento de salud, ¿no? Está tomando muy en cuenta, muy de peso está la medicina prehospitalaria y otros extras que se están suscitando también, ¿no? Que están tomando mucha fuerza. Entonces, son temas que realmente necesitan ser tocados a profundidad para poder entender y diferenciar que no es lo mismo, especialmente la parte hospitalaria que la prehospitalaria. Completamente son dos mundos que no tienen conexión hasta que tú los llevas al paciente, ¿no? Y les digo por experiencia, porque como les he comentado, yo soy instructor de cursos de prehospitalar y muchos colegas especialistas, y con el debido respeto que se merecen, si es que hay alguno acá, creen que lo saben todo, pero resulta que el momento de hacer una evaluación inicial prehospitalaria no la logran hacer y el paciente lo pierde. Entonces, no es aquí el que yo me lo sé todo. O sea, no, nadie sabe, nadie nace sabiendo y nadie tiene el conocimiento absoluto. Pero es bueno ser autocríticos y decir, mira, a mí me falta esta situación, cómo lo hago, cómo lo manejo, qué debo hacer, etcétera, etcétera. Creo que esos puntos y esas personas son las que llegan a mejor ambiente laboral porque son totalmente neutrales y son racionales con que no son unos todólogos, ¿no? Entonces, la parte administrativa del servicio de emergencias es también interesante, pero también tiene sus pormenores, creo yo, que hay que analizarlos a profundidad, porque cada unidad es totalmente diferente, es un mundo, hay que ya empezar a establecer personas, las personas correspondientes para poder atender cada una de estas unidades, ¿no? Y no por algo la medicina o en realidad las ciencias de la salud se están especializando y subespecializando. Lastimosamente, a veces nos olvidamos de ello y bueno, ¿no? Entonces quedamos cortos y nos quedamos solo con los mismos que por tener una lectura de 3 hojas creen que ya lo manejan y no es así. Entonces, todos esos detalles hay que conocerlos a cabalidad. De mi parte, esta sería esta pequeña introducción a la gestión de un servicio, pero como les digo, tiene que haber mucho más y se les motiva tal vez a tomar los diplomados de gestión hospitalaria, administración hospitalaria, para que puedan conocer un poquito más a fondo en
en todo el tiempo que duran estos diplomados. Dicen de mi parte, queridos participantes, igual, cualquier cosa estoy para su disposición. Sin más que decir, que tengan una excelente noche y desearles una feliz Navidad para ustedes y todas sus familias y todo lo mejor y bendiciones. Hasta otra oportunidad y muchísimas gracias por el chance de darme y de escucharme. Hasta luego. Buenas noches.